6 cuestiones. Vamos a verlas y, como siempre, dice cosas interesantísimas Santo Tomás aquí de la esperanza. ¿En qué consiste la virtud de la esperanza? La virtud teologal de la esperanza. La esperanza no es espera, que a veces hablamos mal. No. Yo tengo mucha esperanza en que estos albañiles terminen pronto. ¿Eso qué va a ser esperanza? Tú lo esperas. Yo tengo, lo aguardo, lo espero, lo deseo, pero esa es una esperanza humana. Pero yo tengo mucha esperanza de profesar, que tampoco es virtud eso. Yo tengo mucha esperanza de ser santa, tampoco es virtud. ¿Cuál es la virtud? Esperar a Dios de Dios, ni más ni menos. Todo lo demás lo espero subordinadamente, secundariamente. Pero la esperanza pura, auténtica, teologal, exacta, es esperar a Dios de Dios. ¿En quién esperas? En Dios. ¿Por qué esperas por Dios? ¿Qué espera Dios por serlo? Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. Yo tengo mucha esperanza en que este sacerdote me va a solucionar esta noche oscura. Las criaturas no valemos nadie para nada. Yo tengo mucha esperanza en que este cursillo va a renovar mi comunidad. Bueno, sí, esperen, todo eso está bien. Hombre, estaría bonito que no esperáramos de las cosas. Pero eso no es esperanza teologal puramente. Forma parte de la esperanza teologal secundariamente. Porque si este sacerdote me saca a mí de una duda o la comunidad se enfervoriza más, todo eso nos lleva más a Dios. Pero la esperanza es esperanza de cielo, ni más ni menos. Dice San Juan de la Cruz, por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Las otras esperanzas no alcanzan lo que esperan, Casi nunca, por no decir nunca. Yo tengo mucha esperanza de que esta persona va a cambiar. Y yo también, pero a peor. Va a cambiar a peor. Yo tengo mucha esperanza de que en España las cosas van a mejorar. De que la Iglesia, bueno, yo me acuerdo siempre de la ley de Murphy. Todo lo que es susceptible de empeorar, empeorará. En este mundo, casi siempre. Porque lo estropeamos nosotros los hombres, porque llevamos el lastre del pecado original, de la concupiscencia, porque está el demonio, porque luego hay un puñado de santos que son los que van compensando la cosa, siempre compensando un puñadito. Ahora es tan pequeño el puñado que ni suena. En otras épocas ha sido más grande, ha sido un ejército. Ahora el puñado yo no sé dónde estará, yo mire que voy a conventos y cosas, pero no encuentro ninguna. ¿Qué quieren que les diga? Ninguna. Pero entonces la esperanza es esperar a Dios de Dios, nada más. Fuera de eso, de ahí para abajo, es perder el tiempo. Apóyese usted en quien quiera apoyarse, perder el tiempo. Ahora, somos humanos, necesitamos mediaciones, estamos sometidos a la ley de la encarnación, no somos ángeles. ¿Que usted quiere que prescinda de todo, de todo, de todo? No, úselo usted, pero úselo bien. El recto uso de las criaturas, pero con indiferencia. Use las causas segundas en lo que tengan que ser usadas. Sírvase de las cosas en lo que tenga que ser. Pero esperar a Dios. Nada más. Nada más. En todas las cosas que esperaste en esta vida no te contarán nada en la hora de la muerte. En esa hora no te cuenta nada más que la Virgen Santísima y Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. No hay más. Esperar a Dios de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esta virtud? Vamos a dar la definición técnica, digamos así, científica, teológica. La esperanza es una virtud teologal cuyo efecto, mire que esto es precioso, el efecto de la esperanza es mover la voluntad para que con el auxilio divino se encamine a Dios como objeto de mi felicidad, según me lo muestra la fe. Una definición muy corta y muy exacta de la esperanza. La fe me susurra al oído constantemente. Dios es tu única meta. Dios es el único sentido de tu vida. Dios es el único futuro que vas a tener. Y entonces yo tengo que tender a Dios. Yo tengo que ser como una bala de cañón que está saliendo siempre con ímpetu, aunque no sea un ímpetu sensible,
aunque no sea un fervor emocional, pero mi voluntad tiene que estar siempre tendiendo a Dios. ¿Quién es la que empuja mi voluntad para que tienda a Dios? La esperanza. Esa es la definición. La virtud teologal que mueve mi voluntad para encaminarla constantemente a Dios con un movimiento imparable. ¿A Dios como qué? ¿Como sabiduría infinita? No. ¿Como omnipotencia? No. ¿Como justicia? No. ¿Como misericordia? No. Bueno, a Dios como todo eso, sí. Pero la esperanza me hace tender a Dios como objeto de mi felicidad, de mi bienaventuranza eterna, como único sentido de mi vida toda. Sin lo cual, ¿qué hago yo aquí? Yo estoy criado para el cielo. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Las otras cosas sobre la haz de la tierra tanto han de ser usadas por el hombre cuanto le ayuden para la prosecución del fin para el que es criado. Dice San Ignacio en el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales, como hemos oído 100 veces. Pues esa es la esperanza, la que empuja mi voluntad constantemente a ir a Dios. Por tanto, como para ir a Dios, yo tengo que creer en Dios. Tengo que estar convencido de que Dios es el único objeto de mi esperanza. Es imposible absolutamente la esperanza sin fe. La fe, como hemos dicho antes, es presupuesto de todas las virtudes. Es una persona que es caritativa. ¿Cuántos donativos hace? Es muy buena persona, es muy bueno, lo da todo, pero no cree. Bueno, no diga usted que es caritativa. Es una persona filantrópica, como se dice ahora, solidaria, que hace obras de beneficencia. Caridad no, caritativa no. Buena persona sí, como persona sí, humanamente sí. Pero no le vale para la vida eterna lo que está haciendo, porque no tiene fe y porque no brota de la caridad sobrenatural, todos esos actos de beneficencia. ¿Qué persona tan prudente? Bueno, sí, será prudente humanamente hablando, sí, equilibrada y que sabe conducirse bien, pero esa prudencia no la lleva al cielo si no viene de la fe. Todo tiene que venir de la fe. Pues esto es el drama de hoy. La fe es la antorcha, si no va uno ciego por el camino. Tiene una plática preciosa, una carta, le mandaba a sus monjitas unas cartas preciosas. Esa mujer, pues otra ignorante, otra iletrada que no había estudiado en su vida, y tiene unas cartas y unas pláticas y unas cosas que me quedo atónito. Sor Ángela de la Cruz, se iba allí a casa de su director, el padre Torres Padilla, en una casita en la plaza de Santa Marta en Sevilla, y escribía las constituciones, las cosas, y luego ya cuando fue superiora y había fundado la Compañía de la Cruz, unas cartas, y qué insistencia esa mujer sobre la fe. ¿Qué sentido tiene si no? Unas religiosas que duermen en tabla toda su vida, no se quitan el hábito nunca, ese calor de Sevilla y todos esos sitios de Andalucía, atienden pobres de los más pobres de los tugurios, al día siguiente no reponen la noche que han velado, y mucha penitencia y ayuno siempre, y no tienen celda, que es lo más que yo creo que debe costar, y todo así. Es que todo eso sin fe es absurdo. Pues la vida de ustedes es el absurdo mayor del universo, si no está vivida en fe, y en una tensión permanente de esperanza. Yo estoy para el cielo. A mí me ha producido un dolor infinito, ¿qué quieren que les diga? Ver el pánico, el pavor que yo he observado y que sigo observando. Aquí no, aquí a lo mejor también lo tienen, porque las mujeres siempre son bastante miedosas, o lo parecen. Los hombres somos más, pero las mujeres lo parecen más. Pero aquí no he observado mucho. Pero el pánico por esto del contagio del virus que yo he visto en las monjas, el terror a morirse, yo no entiendo nada. ¿Qué quieren que les diga? No puedo, no cabe en mi cabeza eso. Sí, pero si aquí estamos para morirnos y cuanto antes mejor. Si esto es más aburrido ya que nada, ya está todo visto. Hombre, hasta los 33 años puedes tener cierta ilusión. Hasta los 33 años. Que es el tope. Pero ya de los 33 en adelante ya está más aburrido uno que un hongo. Pues muérete cuanto antes, da el menos trabajo posible. No, es que se nos mueren solas en un hospital y es muy doloroso. Pues menuda gloria va a llevar esa monja con ese despojo de afectos y esa soledad y esa... No, pero además si la traen nos contagiamos, pues muéranse todas de golpe y acaban antes. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Ay, ¿cómo ha terminado usted estos ejercicios? Me dijeron una vez unas monjas, eran casi 200. Y porque era un noviciado enorme y muchas...
Nunca había terminado nadie así unos ejercicios. Digo, pues nadie las quiere bien. Si no han terminado así, nadie las quiere bien. Porque en la última misa, cuando terminé, digo, mi deseo más ferviente, sincero y vivo, que yo les quiero expresar antes de la bendición de los ejercicios, es que ojalá no llegaran a mañana, se muriesen hoy todas. Pues es lo mejor que puedes desear. Claro. Que tienen gracia de Dios. Después de unos ejercicios, pues estás a punto de caramelo, ¿no? Pues ya está, muérete y acabas antes. Si esto se va a poner además cada vez peor, es más cómodo morirse cuanto antes. Se va a poner muy mal. Nos van a quitar los hábitos y todo lo habido y por haber, y falta muy poco. Pero, ojalá me equivoque, pero está la cosa muy mal. Y si no, pues viene el bicho y empezamos a toser, te asfixias y te has muerto. O sea que por una cosa o por otra. Bueno, la tensión, digo que hoy digo estas tonterías porque los demás días no me va a dar tiempo porque es muchísima materia. Y aprovecho hoy. Que la atención a Dios es la esperanza. Una flecha, no hay quien la pare una vez que se lanza, ¿no? No hay quien la pare, pero una flecha no me sirve. Porque una flecha, cuando sale del arco, va más lanzada que cuando llega. Sale con más velocidad. Lo que me sirve es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es un movimiento uniformemente acelerado, de manera que cuando va llegando el objeto al suelo lleva más velocidad que cuando ha caído. Pues así tienen que ser las almas santas. Más veloces, cada vez más cerca de Dios, más velocidad, más velocidad. Esa es la esperanza, más tensión a Dios. ¿Y por qué? Porque el objeto es Dios en sí mismo, como motivo total y único de nuestra felicidad permanente, eterna. ¿Hay otra cosa que pueda ser objeto de la esperanza? Puramente no, ya lo he dicho antes. Secundariamente sí, subordinadamente sí. Cualquier bien real subordinado a la consecución de ese objeto primario que es Dios. ¿En qué se apoya la esperanza? Pues ya lo he dicho antes. ¿Qué es la esperanza? Esperar a Dios de Dios. ¿En qué se apoya la esperanza? Solo en Dios, considerado como auxiliador de nuestra flaqueza en la conquista de la felicidad. ¿Se apoya nuestra esperanza en Santa María? ¿Cómo no? Spes nostra, salve. Pero en cuanto que ella es intercesora ante el trono de Dios. ¿Se apoya nuestra esperanza en los santos? También, pero por este mismo motivo. ¿Se apoya nuestra esperanza en las personas que nos puedan hacer bien? En fin, en mi vida de comunidad, mi observancia, todo en eso sí, pero ya lo digo, subordinadamente. Por tanto, el motivo de la esperanza implica acciones meritorias, acciones virtuosas, conducentes a la posesión de Dios en el orden sobrenatural. La persona que espera es una persona muy activa, una persona que está constantemente acumulando méritos, haciendo actos, porque quien tiende al cielo se lo tiene que estar ganando, aunque el cielo es gratis y es regalado, pero te lo tienes tú que ganar. Esa es la teología del mérito. Contra la virtud de la esperanza hay dos pecados. El de presunción, el de quien cree que no tiene que hacer nada, porque ya total, como Dios le ha prometido ser suyo y le ha prometido el cielo y Dios es tan bueno. Ese pecado lo tendría hoy la gente si tuviera fe, pero como no tienen fe, da igual, ya los demás pecados ya ni los tienen al no tener fe. Pero si tuvieran fe, el pecado que se daría hoy sería este, el de presunción. No, Dios es muy bueno, Dios lo perdona todo y Dios lo entiende todo y Dios te ama y Dios... Y ala, a pecar a tutiplén, porque Dios es muy bueno. Pobre Dios, ¿qué etiqueta de tonto le colgamos? Pues porque Dios es muy bueno, es muy justo. Claro, no es ese otro Dios, no. Ese es el pecado de presunción. Yo presumo, o sea, preasumo que ya estoy salvado. Pero el otro pecado, ese es por exceso. Este pecado es por exceso. Y el otro pecado es por defecto. También muchísimo cuidado con él. Y con los escrúpulos, y con los rigorismos, y los voluntarismos, mucho cuidado. Porque el otro es el pecado de desesperación. ¿Qué es el pecado de
quien, teniendo una idea, nunca se tiene una idea demasiado grande de Dios, pero en fin, digamos exagerando su profundización, no sé cómo decir, en la grandeza, en la excelencia infinita de Dios, viendo también las dificultades que encuentran en el ejercicio de las virtudes, pues acaban haciendo a Dios la injuria de suponer que es imposible poseerlo, que jamás llegarán a poseerlo. La santidad es muy difícil, Dios es muy grande y está hecho para almas grandísimas y por tanto yo renuncio a mi felicidad. Y esas personas viven un poco de manera siniestra, triste, desesperada. Y es un pecado que reviste especial gravedad. ¿Por qué? Porque paraliza al alma, la inhabilita, la inutiliza para todo movimiento de orden sobrenatural. Y de alguna manera hacen que el pecador se autocondene, pronuncie contra sí mismo la sentencia de condenación eterna. Por tanto, como dice Santa Teresita, aunque hubiera cometido todos los crímenes del mundo, iría a arrojarme en tu corazón con la misma confianza, porque lo que me mueve es mi confianza, como dice San Claudio de la Colombier en su acto de confianza precioso. Descansen otros en el fervor de sus oraciones, en la austeridad de su vida, en la dureza de sus penitencias, en el heroísmo de sus virtudes. Descansen en eso. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Esta es la esperanza. Por tanto, el hombre jamás debe desesperar por grandes que sean sus miserias, por enormes que llegaran a ser sus pecados. Y por eso es torpe y es inútil pensar en el pasado. El pasado no cuenta para Dios, que es un eterno presente. El hecho histórico del pecado, ese no hay que lo borre. Pero la gravedad del pecado ya la ha borrado Dios. Por tanto, es tonto pensar, escrupulizar. Es tonto, porque es ofender a Dios. Por tanto, cuando nos sintamos, y debe pasarnos, porque lo contrario tampoco sería normal, cuando nos sintamos agobiados bajo el peso de nuestras culpas, no lo decimos en el acordaos, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. Pues es verdad, nos sentimos así, agobiados bajo el peso de las culpas, y en ese momento, ¿qué se debe hacer? Pues corresponder a la gracia que te está invitando a volverte a Dios con la esperanza firmísima de que te perdonará como te ha perdonado tantas veces y te dará fuerzas para salir de ese estado, de esas pasiones dominantes, de esos defectos temperamentales, te va dando fuerza y hay que confiar y sonreír y estar alegre. Tenemos que ejercitarnos en actos de esperanza mientras vivamos en el mundo. Y lo hacemos poco, ¿eh? Hacemos muchos actos de fe, o algunos. Actos de amor creo que hacemos bastantes. Las jaculatorias casi siempre son actos de amor. Casi siempre. De esperanza hacemos poco relativamente, pero en realidad sí podemos hacer muchos si no dejamos nunca que se caiga de nuestros labios esa jaculatoria milagrosa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Este es uno de los actos de esperanza más bonitos que hay. Por eso nos gustaría morir con él en los labios, porque es decirle todo, en muy pocas palabras. Hay actos de esperanza muy bonitos. Dios mío, apoyado en tu misericordia eterna, en tu poder, yo espero que me darás gracia para llevar una vida digna del premio que me has prometido, que yo espero. Y al mismo tiempo confío en que esa gracia no me dejará caer en pecados con los que te ofenda y no me permitirá tampoco sucumbir a la desesperación, ni me llevará a la ilusión de la presunción. Yo sé, quiero saberlo, Dios mío, y quiero confiar en ti, que me llevarás a gozar de ti, solo de ti en tu bienaventuranza eterna. Ese es el acto de esperanza, pero eso no lo decimos, sino que acabamos antes. Jesús, confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Es un acto de esperanza. Además hay que aprovechar mucho, mientras vivimos en esta tierra,
para ejercitarnos en la virtud de la esperanza y adquirir méritos con ella. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no la tendremos. Entonces vamos a aprovechar el estado de viadores, de caminantes, porque en el estado de comprensores, de poseedores en el cielo, ya no la tendremos. Los santos no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza supone ausencia. Y para los santos Dios es presencia total. Para mí es el presente ausente, el ausente presente. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. No quiero contentos, mi Jesús ausente, que todo es tormento a quien esto siente. Y esa ausencia de Dios nos lleva a suspirar por él. El otro día, para predicar, estudiaba yo algunas cosas que dice Santo Tomás sobre la caridad. Tenía que predicar del buen samaritano. Y decía, los frutos de la caridad son la alegría y la paz, fundamentalmente. La alegría y la paz. Y se pregunta a Santo Tomás, como apura todo lo que se puede uno preguntar, y dice, entonces si el fruto de la caridad es la alegría, ¿podría alguna vez ser efecto de la caridad la tristeza? Claro, parece una pregunta inútil. Y que tú te respondes, ¿cómo va la tristeza? ¿Cómo va a provenir de la caridad? Y dice Santo Tomás, pues sí. La tristeza puede ser efecto de la caridad, una cierta tristeza. ¿Cuál? La que provoca en el alma la mezcla que encuentra del gozo que tiene por la fe, poseer a Dios, con la ausencia de Dios, con todavía no poseerle por completo, con la tensión de poder abrazarle en el cielo, eso provoca una cierta tristeza. Y esa tristeza es fruto de la caridad. Porque así como es fruto del amor de un novio por su novia, el estar mohino cuando no la tiene delante. Es fruto del amor. Pues también, fruto del amor es esa cierta, cuidado, tristeza, que en realidad es nos lleva a tener más esperanza. Entonces la esperanza es solo de esta tierra. Ni la tienen los bienaventurados en el cielo, ni por supuestísimo los condenados en el infierno. Y las ánimas benditas del purgatorio, termino con esto, ¿tienen esperanza? Se lo pregunta a Santo Tomás, una pregunta muy, muy buena, porque si ustedes dijeran que no, podría valer. Si dijeran que sí, también podría valer. Pues en realidad, las almas del purgatorio están esperando entrar en el cielo, pero saben que ya están salvadas. Entonces, ¿tienen esperanza o no la tienen? Pues mire, dice Santo Tomás, sí, las ánimas del purgatorio tienen esperanza como virtud, pero sus actos de esperanza no son iguales a los que hacían en esta vida, ni a los que podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Primero, porque aunque no poseen todavía el cielo y lo esperan, pero sin embargo no pueden ya merecerlo, porque el tiempo de merecer se acaba con esta vida. Por eso las almas del purgatorio necesitan tantísimo de nuestros sufragios, de nuestras misas y oraciones, porque ellas no pueden autoayudarse. Esa es la desventaja que tienen las ánimas benditas respecto a mí. Yo puedo autoayudarme mientras esté en esta tierra. Mi oración, mi penitencia, porque por el primero que tengo que pedir es por mí. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. A veces creemos que eso es un acto de egoísmo, eso es un error teológico de formación que tienen las almas. Ay, tengo tanto por qué pedir. No, usted pida primero por usted todos los días. Dios mío, llévame a la unión contigo por amor. Llévame a la unión, que yo sea todo lo santa que tú esperas. Eso es lo primero, porque en la medida en que seas santa, tu oración servirá más por todo lo demás y tu santidad. Bueno, pues eso se nos acaba en el momento de morir. Ya no hay posibilidad de merecer. Como las ánimas del purgatorio no pueden merecer por sí mismas, tenemos que nosotros allegarle méritos. Las misas, las limonas, las penitencias, las oraciones, en fin, los sufragios. Pero claro, como tampoco tienen temor de perder el cielo porque ya lo tienen asegurado y además ya no pueden pecar, es otra ventaja enorme, por eso le llamamos las ánimas benditas del purgatorio. Son benditas porque no pueden pecar y porque están ya en el umbral del cielo. Entonces, ¿tienen esperanza? Sí,
de entrar en el cielo, pero de una manera muy distinta a como vivimos nosotros la esperanza. A la esperanza le corresponde el don de temor de Dios. Y el don de temor lo que hace es fortalecer la voluntad, esa voluntad que tiene que tender hacia Dios, la fortalece el temor de Dios contra el excesivo temor de no alcanzar la gloria. El temor que se enlaza con la virtud de la esperanza no es el temor servil, que es el del esclavo que teme al amo porque amenaza con castigos. Y ese temor es también el temor del alma, que teme las penas con que Dios amenaza al pecador. No es pecaminoso, es un temor bueno también, pero claro, hay que tener ese temor en cuanto lleva consigo la pérdida de Dios. Pero el temor más santo y el temor propiamente don del Espíritu Santo, el temor de Dios, es el temor filial, que es el que nos lleva a venerar a Dios en atención a su excelencia, a su majestad infinita, y a considerar como la mayor de las desgracias la de ofenderlo o exponernos a perderle por toda la eternidad. Por eso, el que tiene temor filial no se preocupa de la pérdida de los bienes de este mundo, con tal de conseguir el bien de los bienes, la posesión de Dios, el bien increado. Por eso el motivo, repetimos, del temor filial es el pesar de perder el bien infinito o de exponerse a perderle. Es el temor de un niño que llora cuando ve que le pueden arrancar de los brazos de su padre. Este es el temor filial. Y por eso se une a la virtud de la esperanza. ¿En qué se diferencia el don de temor y la virtud de la esperanza? En que ésta mira directamente al bien infinito, como asequible con el favor divino. Y el don de temor lo que hace es que considera la irreparable desdicha de perder a Dios, haciéndose indigno de los bienes y de los auxilios sobrenaturales por el pecado. Por tanto, la virtud de la esperanza es más noble que el don de temor, porque el temor se para en la consideración del mal que es perder a Dios. O sea, el temor es algo negativo, pero la esperanza nos mueve e impulsa hacia Dios en cuanto bien supremo, infinito. Ahora bien, siendo inferior a la esperanza, el don de temor es inseparable de ella. Y el temor ya no filial, sino, repetimos, el temor servil, el temor inicial, pues puede estar junto con una vida de santidad, con una vida de caridad seria, pues puede también, pero poco a poco va dejando paso el servil al filial. El alma no teme el castigo, lo que teme es estar separada de Dios. Tan perfecto es el don de temor y el temor filial que permanece incluso en el cielo, porque los ángeles lo tienen. Es esa reverencia temblorosa ante la majestad de Dios. Tremunt potestates, decimos en el prefacio de la misa. Tiemblan las potestades ante Dios. ¿Cuál es ese temor? El del alma enamorada, contemplativa, que tiene una confianza ilimitada con su amado, pero al mismo tiempo tiembla en presencia de su divina majestad. Pues es una especie de anonadamiento, ya no producido por el temor de perder a Dios, sino por sentirse el alma como abrumada, como aplastada ante la majestad de Dios, admirada por su soberana grandeza, comparada con su propia pequeñez. ¿Cuáles son los preceptos relativos a la virtud de la esperanza? ¿Cuáles son? Vamos a ver si se distinguen de los de la ley de Dios. Y entonces responde Santo Tomás de Aquino:
que los preceptos que van de la mano con la virtud de la esperanza son los mismos del Decálogo, o sea que son los mandamientos.